Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver un pequeño video test de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos y que continuemos con la racha. Así que vamos a iniciar con la pregunta número uno. ¿Cuál es la contraindicación de usar calcio antagonistas no dihidropiridínicos como verapamilo, por ejemplo, en taquicardia paroxística supraventricular? Antecedente de fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, asma leve, diabetes mellitus tipo 2 o hipertensión controlada. Pregunta sumamente, yo lo veo complejo porque debemos saber estos datos de cronotropismo, inotropismo. Recordemos que los calcios antagonistas, en específico los medicamentos como verapamilo, son cronotrópicos negativos, me parece. Entonces, si tienen este efecto, ¿qué producirán? Inotropismo negativo. Eso quiere decir que al darle el medicamento las contracciones van a disminuir. Y viendo las alternativas, ¿en qué casos estará contraindicado? Vamos a agravar que la disfunción, pero ¿qué disfunción? La disfunción ventricular. ¿Y esto cómo lo hacemos? O bueno, ¿cuál sería la alternativa correcta o como contraindicación si va a agravar todo esto? La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Agravaríamos a la final la insuficiencia cardíaca. Listo. Sería un súper resumen de cómo es que van a actuar esos medicamentos respecto a la insuficiencia cardíaca, cómo sería la manera que van a actuar para que así haya esta contraindicación. Antecedente de fibrilación auricular no es del todo importante, ya que no agravaría tanto acá, a no ser que esta fibrilación auricular eh, progrese, se haga más grave, pero en este caso no tenemos nada que nos haga pensar que esto se va a agravar para la fibrilación auricular. Asma, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión no tiene nada que ver. Acá la hipertensión está controlada, ojo con eso. Entonces vamos a marcar la alternativa B, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que sería lo correcto. Entonces, estos calcio antagonistas, como verapamilo o diltiazem, reducen la conducción a través del nodo AB y disminuyen la frecuencia ventricular. Por eso disminuye la contracción. Y esto hace que haya menos conducción al área ventricular, disminuyendo la frecuencia ventricular. Su efecto inotrópico negativo puede empeorar la función ventricular, por lo que están contraindicados en insuficiencia cardíaca. Estos pacientes en estos pacientes se prefieren los beta bloqueadores para el control de frecuencia, ya que tienen mejor perfil de seguridad. Y es muy cierto, recuerden que estos beta calcio antagonistas no son del todo usados. Hay muchos medicamentos que son mejores que usar, por ejemplo, verapamilo, pero en el caso que no haya, en este caso nos coloca los beta bloqueadores que son de primera línea por su perfil de seguridad. Se prefiere usar los calciantagonistas no dihidropiridínicos. Sin embargo, el tratamiento final de esa taquicardia paroxística supraventricular es la ablación. No hay más. Vamos con la pregunta número 2. Niña de 18 meses consulta por fiebre, 39,2 grados, diotagia intensa. En la otoscopía se observa otitis media aguda bilateral sin otorrea. Según las guías, ¿cuál es la conducta más adecuada respecto al uso de antibióticos? No indicar antibióticos porque elige antibióticos normal. No indicar antibióticos solo analgesia y observación. Indicar antibióticos solo si aparece otorrea. Indicar antibióticos ya que es una indicación absoluta en este caso. O indicar antibióticos solo si persiste la fiebre más de 72 horas. Pregunta súper importante, yo lo veo compleja. Tenemos primero que tiene 18 meses. ¿Cuánto sería este en años? Un año y medio, por ahí. Fiebre 39, una fiebre muy alta o tan intensa. Tenemos datos muy importantes, además que es bilateral, pero no hay otorrea. ¿Damos antibióticos o no? Sí tenemos que dar. Hay indicaciones muy importantes para dar antibióticos en una paciente con otitis media aguda, en específico acá que sea menor a 2 años y que más. ¿Qué otro dato relevante podemos ver acá? Entonces, la alternativa A es incorrecta porque si debemos dar no indicar antibiótico solo analgesia, sí debemos dar antibiótico. Indicar antibiótico solo si aparece otorrea. Será cierto que debe aparecer otorrea, pero tenemos fiebre, otra intensa y es bilateral. No,
sí debemos dar antibióticos, aunque no haya diarrea. Indicar antibióticos, sí, esta es una indicación absoluta para dar antibióticos. Y esperar 72 horas, pues no, no tenemos que esperar acá porque el cuadro se va a agravar. Entonces, marcamos la alternativa de indicar antibióticos, ya que es una indicación absoluta en este caso. Y acá tenemos, no toda agua requiere antibióticos. Al final será según las indicaciones. Y estas indicaciones son niña menos de 6 meses, otalgia media aguda severa, de moderada intensa con fiebre, que tenga otorrea bilateral y menor de 2 años. Este es nuestro caso que tenemos nosotros, menos de 2 años. Por eso les decía que la edad que es importante. En pediatría siempre es importante la edad, mucho más importante que tal vez en otras especialidades. Y al ser una indicación absoluta que tenga OMA bilateral y menor de 2 años es la alternativa correcta, la D. Vamos con la pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes intervenciones no ha demostrado eficacia en la prevención del resfrío común? Evitar el contacto cercano con enfermos, ventilación y limpieza de superficies, uso de pañuelos desechables al estornudar, suplementación rutinaria de vitamina C o higiene de manos. Pregunta, y yo lo veo que es clave. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enseñan todo lo contrario a la alternativa correcta. Nos pueden decir que no, que eso sí sirve, que te aumenta los, no sé, que te aumenta la inmunidad. Se van a cosas que no tienen nada que ver, que te aumentan las defensas, pero no. Vean ustedes que de todas esas, la única que no puede cuadrar es la suplementación con vitamina C. Si buscan, no sé, en Google les aparecerá que sí sirve, pero si ven ya artículos como en PubMed, por ejemplo, no hay datos, o no hay un artículo científico, no es un metaanálisis, por ejemplo, que nos diga que la suplementación con vitamina C nos ayude del todo para la prevención o para controlar el resfrío común. Sí, en algo quizás, pero más que todo se va esto de la piel. La vitamina C ayuda mucho a la síntesis de colágeno. Esa es una de sus principales funciones. Incluso si hay déficit de vitamina D que nos da escorbuto, no está relacionado al resfrío común. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, que es un dato que quizás no deberían enseñar siempre, pero en algunos lugares no enseñan esto. La suplementación rutinaria con vitamina C no ha demostrado eficacia consistente en la prevención del resfrío, aunque tenga un rol en el funcionamiento del sistema inmunológico. Los estudios disponibles indican que su consumo habitual no reduce de manera significativa la incidencia de los resfríos. ¿Por qué? Porque más que todo es para la piel. Como les dije, una función muy importante, la síntesis de colágeno. Pero sí funciona evitar el contacto con personas enfermas, la ventilación, pañuelos desechables y la higiene de manos. Vamos con la pregunta número 4. ¿Cómo se define la insuficiencia hepática aguda? Elevación aislada de transaminasas agudas, ictericia de más de 6 meses de evolución, colestasis intrahepática transitoria, hepatomegalia y esplenomegalia crónica, desarrollo de encefalopatía y coagulopatía y NR más de mayor o igual a 1,5 en menos de 26 semanas sin enfermedad hepática previa. Bien, acá tenemos que hacer un claro paréntesis donde más de 6 meses, menos de 6 meses. Más es crónico, menos puede ser agudo. Entonces, en ese sentido es que ya podemos saber la alternativa correcta, simplemente con una medición de, no sé, del tiempo, en este caso, y la alternativa B, ictericia de más de 6 meses de evolución. Ictericia que tenga más de 6 meses nos puede hablar de una crónica. ¿Por qué? Porque tiene más de 6 meses. Ahora. Acá tenemos otra que nos habla de tiempo, que es la alternativa E, que nos dice menos de 26 semanas. Si hacemos un cálculo, puede ser menos de 5 o 6 meses, me parece, pero no dice menos. Menos de 6 meses. Si estas semanas lo convertimos a meses. Puede ser la correcta, ya que hepatomegalia, acá nos habla algo de crónico, entonces tiene que ser más de 6 meses, colestasis intrahepática, pero transitoria. Estos son cuadros autolimitados, sí pueden ser graves, pero son autolimitados a la final. ¿Por qué? Porque es transitorio. Elevación aislada de transaminasas agudas nos habla de una hepatitis, no de insuficiencia hepática aguda. Entonces, lo más probable es que sea la alternativa E, desarrollo de encefalopatía y coagulopatía, porque son propios factores de, del hígado
lo que sintetiza el hígado respecto a los factores de coagulación y al ser una insuficiencia hepática habrá encefalopatía. Estamos en lo correcto de que nos dice que es la aparición de, o se definirá como la encefalopatía y coagulopatía en un paciente sin nefrona hepática previa en un periodo inferior a 26 semanas, que es más o menos 6 meses. Se caracteriza por la ausencia de hepatopatía crónica documentada. Además, habrá el desarrollo de encefalopatía hepática, que es algo característico y propio del hígado, la coagulopatía. Las causas más frecuentes serán una hepatitis viral aguda como causa, no como insuficiencia hepática aguda previamente dicha. Entonces, estamos en lo correcto. Vamos a la pregunta número 5. Mujer de 25 años sin antecedentes de importancia, consulta por disnea de esfuerzos, astenia, palidez de piel y mucosas asociada a aparición de petequias y en extremidades. Se solicita un hemograma que muestra glóbulos blancos 700 conforman la diferencia normal. Ese es un dato muy importante. Plaquetas de 30.000, hematocrito 22, que ese 22 significa anemia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Leucemia linfática aguda, aplasia medular, mieloma múltiple, déficit de vitamina B12, mielodisplasia en transformación. Acá datos importantes, uno de los datos importantes es que la paciente es joven, apenas tiene 25 años, tiene absolutamente cosas que nos indican que glóbulos blancos disminuidos, plaquetas disminuidas, hematocrito disminuido, nos habla de pancitopenia. Esa pancitopenia, además, yo asumo que es por la trombocitopenia que tenga estas petequias, por la anemia, palidez, astenia, bla, bla, bla. La leucemia linfática aguda no podría ser lo correcto porque no dice con fórmula diferencial normal. Si tendríamos blastos, quizás podríamos pensar en esto, pero tal vez de manera muy rebuscada. Entonces la podemos descartar. Aplasia medular podría ser lo correcto. Tenemos una pancitopenia en una paciente joven. Mieloma múltiple, no tenemos lesiones líticas óseas, que es lo característico. Anemia, perdón, déficit de vitamina B12 trae en anemia megaloblástica, que también es incorrecto acá. Mielodisplasia en transformación podría ser una mielodisplasia, pero esto es más sugerente en pacientes adultos mayores, no en pacientes jóvenes. Entonces, con estos datos, pienso que lo más seguro es aplasia medular. Ojo que también no sé, un caso raro podría ser una paciente joven con todo esto y que sea una mielodisplasia en transformación. También podría ser, pero más pienso que es aplasia medular por esta pancitopenia. Y sí, estamos bien. Característico de pacientes jóvenes, se trata de una insuficiencia de la médula ósea y su diagnóstico con biopsia de esta médula ósea. Pregunta súper importante, acá la clave era ver el recuento normal que diferenciar de las otras y más que todo con la mielodisplasia en transformación, que es un diagnóstico diferencial muy importante que, como les digo, se ve más en adultos mayores. Vamos con la pregunta número 6. Una adolescente de 14 años consulta por ausencia del desarrollo puberal en la evaluación. Se encuentra edad ósea retrasada, antecedentes familiares de pubertad tardía y niveles de LH-FSH bajos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pubertad precoz, central idiopática, síndrome de Klinefelter, hipogonadismo hipergonadotrópico, retraso constitucional del crecimiento y la pubertad, tumor testicular secretor de testosterona. Pregunta que si lo vemos así de una manera súper rápida, sí está compleja, sí está realmente muy complicada, pero vamos a tratar de hacerla fácil. Primero tenemos que un adolescente. Ausencia del desarrollo puberal. Ausencia. Entonces, eso nos habla de qué? De pubertad tardía. Es de la clave, pubertad tardía. Tenemos que la edad ósea está retrasada, antecedentes familiares de pubertad tardía, eso no lo recalca. Además, niveles de LH, FSH bajos. Pubertad precoz central idiopática, no. Acá nos dice precoz, esa es tardía, la descartamos. Síndrome de Klinefelter, tendremos que tener datos más característicos, más morfológicos, como por ejemplo ginecomastia, que sería un dato, yo lo veo muy relevante, no lo tenemos acá, entonces lo descartamos. Hipogonadismo hipergonadotrópico. LH-FSH están bajos. Es incorrecto, sería hipogonadotrópico. Retraso constitucional del crecimiento y desarrollo de la pubertad. Sí, esa es la clave. Porque dijimos que tiene retraso del desarrollo de la pubertad. El retraso puberal igual es lo mismo, pubertad tardía.
Esa es la que más concuerda con todos estos datos que tenemos acá. Tumor testicular secretor de testosterona. Tampoco. Testosterona sería algo de pubertad precoz igual. Entonces vamos a marcar la alternativa de retraso constitucional de crecimiento y bla, 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 bla. Y estamos en lo correcto. Por falla central, problema del hipotálamo hipófisis. El retraso constitucional del crecimiento de la pubertad es la causa más común de pubertad retrasado. Pubertad tardía es una variante normal y hay historia familiar. Y acá tenemos justamente todo esto, historia familiar. Las causas funcionales pueden ser desnutrición, ejercicio y causas orgánicas como tumores. Yo lo veo pregunta muy importante, muy rentable para el Lunacom, pero también demasiado compleja quizás. Vamos con la pregunta número 7. ¿Qué tratamiento tópico es de primera línea para placas localizadas en psoriasis leve? Retinoides orales, metotrexato oral, corticoides tópicos de alta potencia, antifúngicos tópicos, antibióticos tópicos para psoriasis. ¿Qué será lo correcto para psoriasis? No es algo que se pueda tratar ni con antibióticos ni con antifúngicos. Entonces, ¿qué hacemos? Si son placas escamativas, pero acá es leve. Lo correcto sería pensar en corticoides tópicos para bajar la inflamación. Y son tópicos, ojo, tópicos de alta potencia. Sí o sí deben ser recetados con cautela, viendo esto de que no haya complicaciones, efectos adversos, reacciones adversas medicamentosas. Sí o sí hay que controlar todo esto. Hay que tener mucho cuidado con los corticoides, pero en este caso, hacer leve, pienso que sería lo correcto. Metrotexato oral, retinoides orales. Metrotexato. Podríamos usar tal vez en casos muy seleccionados, si es algo moderado o grave. Retinoides orales no sería lo correcto, pero hay personas que también la pueden usar, pero es más para la práctica clínica. Entonces, en este caso, al ser algo leve, simplemente con corticoides tópicos de alta potencia, será lo correcto. Entonces, esos corticoides, estamos bien, se emplea para disminuir la inflamación y la hiperproliferación epidérmica en las áreas afectadas, reduciendo la actividad inflamatoria, disminuye la proliferación acelerada de los queratinocitos y son usados en formas leves a moderadas, yo diría más en formas leves. Vamos con la pregunta número 8. ¿Cuál es la complicación fetal más asociada a anemia materna severa? Polidramios, diabetes neonatal, malformaciones congénitas, macrosomía, bajo peso al nacer. Polidramios no está relacionado a anemia, no tiene nada que ver con anemia. Diabetes neonatal, no sé, una madre diabética podrá ser. Malformaciones congénitas que no tienen nada que ver con anemia, porque son malformaciones congénitas propias del desarrollo fetal. Macrosomía, hijo de madre con diabetes gestacional. Bajo peso al nacer. Podría ser bajo peso al nacer asociado. ¿Cómo lo podemos asociar esto con un prematuro, quizás? En ese caso sí puede haber anemia, pero igual me parece algo rebuscado. Entonces nos podríamos quedar con... Sí, pienso que bajo peso al nacer, porque malformaciones igual podríamos pensar, pero sería más complicaciones fetales. Polidramios, que no me parece que haya anemia acá porque es polidramios. Vamos a marcar la alternativa E, bajo peso al nacer, igual que nos estemos equivocando y podría ser la C. Y estamos bien. La anemia materna grave compromete el aporte de oxígeno y nutrientes al feto, lo que puede originar bajo peso al nacer. La disminución de hemoglobina reduce la capacidad de transporte de oxígeno hacia la placenta. La hipoxia fetal crónica limita el crecimiento intrauterino. También se asocia a mayor riesgo de parto prematuro. Sí, por eso les decía que lo podemos relacionar con prematurez. Pregunta que también yo lo veo, es así, lo veía, tal vez para algunos sea más fácil esta, pero yo lo veía esta pregunta, la número 8 más complicada que la 6 y eso que, perdón, que la 7 y eso que la pregunta 7 igual tenía su grado de complejidad. Vamos con la pregunta número 9. Mujer de 28 años consulta por un nódulo mamario palpable. Al examen físico se aprecia una masa móvil bien definida, de consistencia gomosa, no dolorosa, descrita por la paciente como un ratón mamario. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Carcinoma ductal infiltrante, fibroadenoma, quiste simple, cambios fibroquísticos, papiloma intraductal. Pregunta importante. En este caso tenemos algo, pienso yo, que es diferencial, que es la consistencia gomosa, además como ratón mamario. Este ratón mamario nos dice que al palparlo se siente, no, no es como tocar un ratón, pienso que no muchas personas tocan ratones cada día, pero sí una consistencia como que
se hunde, algo por el estilo, como que tocamos y lo podemos deprimir, lo podemos hundir. Además que es como gomoso también. Carcinoma ductal infiltrante, fibroadenoma, quiste simple, cambios fibroquísticos o papiloma intraductal. A ver, acá un dato importante sobre el papiloma intraductal es algo muy raro, no, casi nunca se pregunta eso, es más, nunca lo vimos, me parece, pero simplemente para que lo sepan, tiene secreción hematológica, nada más, es lo más importante para un papiloma intraductal, que es algo no muy visto, no muy llamativo, incluso raro para mí, pero habrá secreción hematológica. Cambios fibroquísticos. Cambios fibroquísticos quizás sea algo más de consistencia un poco más dura, me parece, no gomosa, y puede ser doloroso. Quiste simple. El quiste simple está relacionado con el dolor cíclico, que es un dato igual relevante. Tiene también consistencia que no es gomosa, tampoco es doloroso, pero es un poco más móvil, definido. No, no tiene consistencia gomosa. Carcinoma ductal infiltrante, uno. Este es malo. Ese es doloroso, mal definido. Entonces vamos a marcar fibra de adenoma que sí. Incluso otro dato relevante que se me olvidaba, la edad, 28 años. Todos los demás, no sé exactamente del papiloma intraductal, pero los demás sí tienen que la edad es más de los 35 años aproximadamente, más de los 40 años incluso, mientras que del fibroadenoma es o se ve en pacientes jóvenes. Tenemos que el fibroadenoma, típico de mujeres jóvenes, lo que les dije, y es una masa móvil indefinida, consistencia gomosa, ratón mamario, quiste simple, será liso, sensible y especialmente antes de la menstruación, fluctuante. Los cambios fibroquísticos son áreas mal definidas, empastadas, a menudo bilaterales y se asocian al dolor cíclico. Vamos con la pregunta número 10. ¿Qué estudio es más sensible para detectar un aneurisma de la aorta torácica sintomática? Tomografía computarizada sin contraste, electroesfuerzo, eco abdominal, electrocardiograma o radiografía de tórax simple para un aneurisma de la aorta torácica. Acá es simple, torácica o abdominal. Abdominal nos sirve la ecografía abdominal. El electro Perdón, sí, electroesfuerzo, otro electrocardiograma, radiografía de tórax, no nos sirve para ver un aneurisma de la caja torácica. Lo que sí es de elección es la tomografía. Y ojo con esto, acá simplemente una palabra lo cambia todo. Si estamos, no sé, muy apurados, que pasó algo en el examen, retrasados, entonces si vemos examen para detectar aneurisma de aorta. Uy, damos ecografía abdominal, pero no, estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque dice torácico. Si es torácico, tomografía computarizada con contraste. Es de elección. Si fuera abdominal, una ecografía abdominal y estamos tranquilos. Pero esta tomografía es la técnica de imagen más sensible y específica para aneurismas de la aorta torácica. Muy importante, realmente muy importante. ¿Por qué? La radiografía de tórax puede ayudar, pero no lo ve bien. No sería de elección. Solo la tomografía de contraste nos ofrece imágenes muy detalladas, muy importantes sobre este aneurisma. Vamos a la pregunta número 11. Mujer de 49 años, sin antecedentes relevantes, pierde conciencia durante una discusión familiar y se recupera espontáneamente tras 10 minutos. Electro y análisis normales. Será un trastorno conversivo, síncope vasovagal, trastorno disociativo, trastorno por somatización, trastorno facticio. Acá tenemos claves donde, por ejemplo, lo más importante es que se recupera tras 10 minutos. No es un vasovagal, es segundos a minutos, segundos, será lo más típico. Conversivo tienen que focalizar como por ejemplo que no sé, parestesias, trastorno disociativo puede ser, ¿por qué? Porque perdió la conciencia, luego se recupera, no nos habla de que se acuerda o no de lo sucedido, pero sí puede ser que se está disociando ese paciente por una discusión familiar. Somatización, también podría ser en el caso que esté iniciando con esa somatización, pero sería muy raro que nos dé el inicio, porque es algo difícil de diagnosticar para un examen de la UNACOM. Acá nos dan datos crónicos, con síntomas ya crónicos. Y el facticio no está diciendo que tenga que ver que todo este enunciado ayude de alguna manera a la paciente, o que el problema ayude de alguna manera al paciente.
Entonces, vamos a marcar trastorno disociativo, que es el que más se acerca. Ojo que la somatización igual podría ser una somatización aguda, podría ser, pero estamos en lo correcto, es disociativo. El origen es icónico claramente por un evento emocional que acá es la discusión familiar, una duración prolongada del episodio cercana a los 10 minutos, ojo que puede durar aún mucho más, no hay problema con el tiempo, es algo desde minutos hasta meses, puede ser tranquilamente, pero acá el desencadenante es un estrés emocional, la duración atípica del episodio es atípica para causas fisiológicas y no hay nada en los exámenes. Entonces, estos elementos son compatibles con el trastorno disociativo, donde existe una desconexión transitoria de las funciones mentales. Vamos con la pregunta número 12. ¿Qué alteración hormonal se asocia al hipogonadismo secundario? A, TSH suprimida, FSH y LH baja, testosterona alta, prolactina baja, estradiol muy alto para un hipogonadismo secundario. TSH estará relacionado con eso del hipotiroidismo. FSH, esto está correcto. Testosterona alta, no tiene nada que ver acá. Prolactina baja, es de que no tiene nada que ver acá. Testosterona estaría baja. Estradiol muy alto. Esta sí no estoy muy seguro. Pero acá, al ser hipogonadismo secundario, lo que nos importa es ver la FSH y la LH. Marcando esta, vemos si estamos bien y estamos en lo correcto. Se caracteriza por niveles séricos bajos de FSH-LH acompañados de testosterona reducida. Y sí, la testosterona tiene que estar reducida. También tenemos que ese tipo de hipogonadismo en este hipogonadismo los testículos son funcionalmente normales, pero reciben una estimulación insuficiente. La deficiencia de la GnRH o de gonotropinas hipoficiales interrumpe la estimulación testicular. Puede deberse a lesiones hipotalámicas, por eso es secundario. Lo más típico son lesiones superficiales, no sé, tumores, traumatismos. Y los hallazgos diferencian este cuadro del hipogonadismo primario, donde la LH, FSH estarán aumentadas o normales también pueden estar. Entonces, estradiol muy alto me parece que no puede estar, o tal vez sí, yo les dejo eso para ustedes. Acá se me agarraron en curva. En un hipogonadismo secundario, ¿será que el estradiol esté alto o disminuido? Comenten cómo estará el estradiol. Vamos a la pregunta número 13. ¿Cuál es el primer paso en investigación de un brote epidémico? Suspender actividades económicas, eliminar todas las fuentes de agua, publicar en redes sociales, administrar vacuna masiva, confirmar el diagnóstico, verificar la existencia de un brote. Y lo correcto es que publiquen en redes sociales. Eso es lo que todos hacen, pero no está mal. Obviamente todos van a publicar esto como, no sé, del H3N2, por ejemplo, que donde se vio más en redes sociales. Pero lo primero que debemos hacer es no suspender actividades, no eliminar fuentes de agua, que estaría totalmente mal. Vacunas sí nos pueden servir en un contexto especializado, pero acá nos sirve confirmar el diagnóstico y verificar la existencia de un brote. Sí o sí es lo primero que debemos hacer. Ya después de eso habrá las medidas de comunicación, planificación, todo lo que se hace en la investigación. Entonces, marcamos la alternativa E, confirmar el diagnóstico, que es el primer paso, y estamos en lo correcto. Confirmar el diagnóstico y verificar que sea correcto el número de casos observados en tiempo y lugar es el primer paso, ya que así descartamos errores de laboratorio, garantizamos que sí se trate de un brote real y evitamos la movilización innecesaria de recursos. Vamos con la pregunta 14. ¿Cuál es el tratamiento estándar de carcinoma ductal in situ? Observación sin tratamiento, terapia hormonal sola, mastectomía bilateral, quimio sistemática o cirugía conservadora más radioterapia para un carcinoma ductal in situ. Recordemos que acá no tenemos nada para que nos diga que no, que el tratamiento quirúrgico está mal. Si no hay nada de esto, lo primero que debemos pensar es el tratamiento curativo y el curativo es con cirugía. Acá tenemos conservadora más radioterapia, quimio, mastectomía. Mastectomía sería demasiado tal vez para un carcinoma ductal in situ. Sería mucho. Terapia hormonal sola, tal vez como coadyuvante nos podría servir observar ese tratamiento, ¿no? Sí o sí debemos dar tratamiento quimio, tal vez en casos donde la cirugía esté o no nos sirva. Entonces, en este caso vamos a marcar la alternativa de cirugía conservadora y estamos bien. ¿Por qué? Porque se trata de un carcinoma tal in situ donde la cirugía conservadora puede servir aún. Acá tenemos
que nos permite extirpar el área afectada de la mama. La radioterapia postoperatoria elimina los posibles focos residuales y entonces nos da un excelente control local y resultados favorables, que es lo que queremos al final. Vamos a la pregunta número 15. ¿Qué alteración visual es típica de adultos con síndrome de Down? Catarata temprana bilateral, retinopatía diabética, miopatía alta, desprendimiento de retina, glaucoma de ángulo abierto. Y acá, glaucoma, desprendimiento de retina y retinopatía diabética no son tan característicos del síndrome de Down. Quizás, no sé, para un paciente diabético sí tenga más riesgo. Glaucoma de ángulo abierto en hipermetropía me parece que la podemos asociar, pero sí para vicios de refracción igual. Ciertamente lo podemos observar en pacientes con síndrome de Down, pero tal vez más que todo en niños. Podría ser igual en adultos, obviamente. Si un niño tiene algún vicio de refracción de adulto, quizás se solucione, quizás no, quizás se agrave, pero igual puede estar ahí. Pero más típico aún es la catarata temprana, o finalmente la solo catarata. Eso está más asociado a pacientes adultos con síndrome de Down, más aún que la miopía, que también puede ser lo correcto, pero la catarata será lo principal, ya que es frecuente en pacientes con síndrome de Down, pero ojo, adultos. La opacificación progresiva del cristalino, además de los procesos de los precoces, perdón, a edades más precoces que en la población general, es lo más característico. Este fenómeno se relaciona con cambios metabólicos y estructurales propios del síndrome. Su aparición puede afectar de manera significativa la agudeza visual, pues al final es todo lo que tiene cataratas, pero recordemos que está más asociado a pacientes adultos con síndrome de Down. Su tratamiento será cirugía de extracción del cristalino. Vamos con la pregunta 16. ¿Cuál es la lesión inicial característica de la retinopatía diabética no proliferativa temprana? Ojo, no proliferativa. El no pesa mucho acá. Desprendimiento de retina, neovascularización, microneurismas, edema muscular clínico o hemorragia vítrea. Desprendimiento, neovascularización, hemorragia son complicaciones, no son características propias. Edema macular clínico puede aparecer en cualquier estancia. No es una lesión inicial, sino que puede aparecer tal vez al inicio, al medio, cuando ya es algo más grave. No es algo que podemos estar seguros que va a aparecer en cierta instancia. Pero sí, lo inicial son los microaneurismas. Incluso el edema macular estará relacionado cuando ya hay pérdida de visión progresiva. Pero lo que nos importa acá es los microneurismas, porque la neovascularización ya es típica de la retinopatía diabética proliferativa. Y acá nos pregunta de la no proliferativa. Entonces, esos microneurismas son lo primero que ocurre. Se caracterizará por la aparición de microaneurismas que representan el hallazgo patológico más precoz en el fondo de ojo. Pequeñas dilataciones focales reflejan daño endotelial por hiperglucemia crónica, porque sí son complicaciones crónicas de la diabetes, pero que al inicio son asintomáticos, ya que eso se lo ve después de años. Vamos con la pregunta número 17. Abordaje multidisciplinar en neuropatía obstructiva alta incluye dermatología y psiquiatría, gastroenterología y endocrino, ortopedia y reumato, urología, nefro, radiointervencionista o cardiología y neumología. Para un abordaje multidisciplinar en una patología urológica, sí o sí debe estar el urólogo, acompañado de un neurólogo y también acompañado de un radiólogo intervencionista, que sería el mejor equipo que podríamos tener. Muchas veces no sucede esto, pero sería lo mejor para un abordaje multidisciplinar. Esta pregunta sí estaba sumamente sencilla, pero también es importante recordar. Entonces, esto nos sirve para optimizar el diagnóstico, tratamiento y el pronóstico. Todo esto mediante un equipo con que haya la especialidad de urología, nefrología y radiología intervencionista. Trabajo en conjunto nos permite un buen desarrollo diagnóstico, pronóstico y todo lo que dijimos. Vamos con la pregunta 18. ¿Qué hallazgo en prueba de esfuerzo contraindica intervención quirúrgica? Soplo inminente, intermitente, incremento de la eh, presión sistólica ventricular, mejor tolerancia, hipotensión sintomática post ejercicio, arritmia supraventricular aislada. Para la prueba de esfuerzo,
que lo contraindique una intervención quirúrgica. O sea, estoy trabajando mucho, me parece. ¿Cuál de todas estas nos contraindica la intervención quirúrgica en una prueba de esfuerzo? Según lo que vimos en la prueba de esfuerzo. El soplo sí nos puede contraindicar si fuera un soplo patológico, pero acá es intermitente. Si es intermitente, puede ser algo controlado, no patológico, autolimitado. Incremento de la presión sistólica podría ser, tal vez. Mejor tolerancia, no, esta no, si hay buena tolerancia, entonces no contraindica. Hipotensión sintomática post ejercicio, si estamos hablando de una prueba de esfuerzo, que haya hipotensión, pero post ejercicio que sea sintomática, esto seguramente es lo correcto. Arritmia supraventricular aislada, es algo aislado, también lo podemos suponer, es mal suponer muchas veces, pero acá podemos suponer que al ser aislado sea algo autolimitado también. Entonces, si estamos diciendo que son cosas autolimitadas, controladas, en el fondo controladas, lo que sí no cuadra acá es la hipotensión sintomática y post ejercicio, hablando de una prueba de esfuerzo. Marcamos la alternativa D y estamos en lo correcto. La hipotensión sintomática no se define por un número aislado, sino por una presión arterial insuficiente para perfundir adecuadamente los órganos vitales. Una persona puede tener presiones bajas y estar bien, se vuelve patológica cuando produce mareos por los síntomas. La hipovolemia, la causa más frecuente, causas cardiogénicas, ocurre por cuando la bomba falla, como infarto, causas distributivas, secundaria de vasodilatación excesiva, un subtipo muy habitual es la hipotensión ortostática. Su manejo es acostar al paciente. Pregunta igual, compleja, muy compleja. ¿Qué hallazgos citogenéticos de peor pronóstico en los síndromes mielodisplásicos? Monosomía y aislada, cariotipo complejo con más de tres aberraciones, XY normal, de lesión del 5Q aislada, trisomía 21 aislada. A ver, esta pregunta sí parece muy, pero muy compleja. ¿Por qué? Porque tenemos, no sé, hallazgos citogenéticos, que eso de la genética, que no es muy preguntado, pero cuando preguntan, se ve más este tipo de enunciados, de características, porque si lo ven bien, nos dice pero pronóstico. Obviamente acá tenemos cosas como la de lesión del 5Q, que sí nos dicen peor pronóstico, pero si se dan cuenta, aislado, normal, aislado, aislado, más de tres aberraciones, el que no cuadra también es que mientras haya más aberraciones en un cariotipo o en la citogenética, será de peor pronóstico. Eso es algo que todos sabemos. Mientras más aberraciones haya, el pronóstico pues será peor. Si tenemos una monosomía aislada, obviamente igual puede ser de peor pronóstico, pero aún peor será que haya más hallazgos de aberraciones. Espero que se haya entendido porque sí es importante para responder este tipo de preguntas, que ojo, no son de las más preguntadas, no es algo que se vea típico en las preguntas de la UNACOM, pero cuando se ve, son casi para analizarlas y estar seguros de que mientras sea peor el pronóstico, tendrá más aberraciones. Ojo, en este contexto. Entonces, un cariotipo complejo será definido por la presencia de tres o más aberraciones cromosomáticas, asociación pronóstico desfavorable en los síndromes mielodisplásicos. Simplemente es eso lo correcto porque después nos habla de que haya una estabilidad genómica, que esos pacientes presentan menor supervivencia, pero claro, si tiene más aberraciones, pues el pronóstico a la larga será peor. Vamos a una pregunta 20. ¿Qué factor pronóstico, nuevamente hablamos de pronóstico negativo, influye en el cáncer de orofaringe? Sexo femenino, edad menos de 40 años, metástasis ganglionar cervical, tumor menos de 2 centímetros, ausencia de síntomas. Pregunta que también es compleja, más o menos compleja, pero igual nos podemos dar cuenta en que un tumor menos de 2 centímetros será un factor tal vez positivo. ¿Por qué? Porque es pequeño. Ausencia de síntomas está bien. Que no haya síntomas igual está algo, es bueno. Edad menos de 40 años. Si es menos de 40 años también es algo relativamente positivo. Sexo femenino. mm, Sexo femenino podría hacernos desvariar un poco, pero aún así el factor pronóstico negativo acá será la metástasis. Si tiene metástasis ya es algo negativo, muy negativo, un pronóstico muy malo.
Marcamos si estamos en lo correcto. Esas metástasis es uno de los principales pronósticos adversos en los cánceres de cabeza y cuello. Reduce significativamente la supervivencia global. Su implicancia clínica es que requiere un tratamiento combinado, multidisciplinario y además terapia ayudante. El pronóstico será mínimo, menos del 50%. Y su prevención será con un seguimiento estricto. Pregunta que también estaba por las alternativas, esta de metástasis nos salvó, pero igual estaba algo compleja. Para todos, todas las preguntas acá sí fueron para analizarlas, algunas mucho más que otras, pero siempre debemos estudiar mucho para esos exámenes porque no sabemos con qué nos podemos enfrentar. En fin, espero que todos hayan respondido de manera correcta. Había algunas preguntas que sí eran más complejas que otras, pero estoy seguro que todos lo hicieron bien. Entonces, nos vemos en otro video y sigamos.